Muchas gracias, querido oyente, por acompañarnos en esta nueva emisión de la cronología de Candy Candy, la historia definitiva, escrita por Keiko Najita. Hoy corresponde hablar del año 1918, pero antes contestaré a unas preguntas del audio anterior que quedaron pendientes. En primer lugar, quiero dar las gracias a Manga-kun por haberme hecho notar un error que cometí al leer una cita de la carta de Candy a Eleanor, pues erróneamente leí que Candy estaba sorprendida porque Terry había vuelto a Stratford, cuando tuve que haber leído que no estaba sorprendida. Querida Manga-kun, muchas gracias por señalarme este error. Sin embargo, tengo que decir que esto no afecta ni el sentido cronológico de la carta porque sigue manteniéndose en 1917, ni tampoco se ve afectada ninguna otra información que te dimos. El error solamente consiste en haber omitido ese no y quise mencionarlo para evitar confusiones. Vivian quiere saber si Susana ya estaba enferma cuando Candy le escribe a Eleanor respecto a Hamlet. Bueno, querida Vivian, ni en la carta a Eleanor ni en la carta no enviada que va en 1918, como veremos más adelante en este audio, señalan que la salud de Susana esté afectada. De hecho, Candy cita de encabezados de periódicos y los medios no mencionan nada de alguna enfermedad de Susana, sino que parece que goza todavía de salud, pues incluso mencionan que ha ayudado a la carrera de Terry. Sea cierto o no, el caso es que no hay indicios de la enfermedad de Susana aún. Gemma nos pregunta si Terry aparece en Roxtown de la misma forma en la que aparece en el manga en las novelas antiguas. Lo cierto es que sí. En la versión de la carta no enviada de estas ediciones anteriores, Candy describe a Terry en estado de ebriedad y tambaleándose en el escenario. Esta borrachera solo fue eliminada de Candy Candy Historia Definitiva. Bien, ha llegado el momento de entrar en materia y hablar de 1918. Para ello, mi compañera Steffi nos hará un resumen histórico tanto de la vida real como del libro de Candy Candy correspondientes para este año. Las explicaciones vendrán un poco más adelante. Steffi, cuéntanos por favor. Gracias Liz por cederme el paso y buenas tardes a todos ustedes queridos oyentes una vez más. Bien, comenzaré haciendo una pequeña reseña de lo que se hablará en el año 1918. Lo primero que podemos resaltar es que se construye la Clínica Feliz cerca del hogar de Pony y Candy volverá a ejercer como enfermera junto al Dr. Martin. Terry cosecha éxitos con la representación de Hamlet. Se celebra el conmemorativo a Steer en Lakewood. Y por último, Franny Hamilton recibe una condecoración por su participación en la Cruz Roja. Cabe destacar también en este año algunas reseñas históricas. Desde febrero de 1918 hasta abril de 1920 se desató la gripe española, pero Najita no la menciona en ninguna parte del libro, aunque más adelante George contrae un virus extraño como lo llama Candy. Sin embargo, nada indica que se trate de una enfermedad mortal. Sin embargo, retomaremos esto más adelante en próximos audios. Y por último, en esta reseña histórica se puede recalcar que el 8 de agosto comienzan los 100 días de retiradas de ofensiva, los cuales dieron fin a la guerra el 11 de noviembre de ese mismo año. Bien, ahora teniendo en cuenta todas estas cosas, comencemos con la carta que abre el año de 1918. Para la portera de la Casa Magnolia, para la señora Gloria Bandog. Como sabemos que estamos en un nuevo año, bien, porque ya ha pasado Navidad y las cartas intercambiadas entre el doctor Martin y Candy, donde se menciona que el doctor aceptó la propuesta
si la clínica solamente era construida en el pueblo de Candy. Bien, ahora ella ya ejerce nuevamente como enfermera y se lo hace saber a la portera de la Casa Magnolia, y dicha carta se encuentra en la página 351 de la versión en español y dice lo siguiente: seguro que le hace ilusión saber que yo he vuelto a mi pueblo natal y estoy trabajando como enfermera. Es decir, Candy ya está ejerciendo nuevamente su profesión. Por estos detalles sabemos que estamos en un nuevo año de la cronología. Además, también Candy se disculpa por no haber enviado antes un mensaje como agradecimiento en respuesta a la carta que Gloria le envió. Bueno, ahora veamos qué es lo que tiene Liz para contarnos. Y como siempre, ya saben, queridos oyentes, si tienen dudas, pueden dejar sus preguntas en YouTube, en el canal de YouTube o en la página de Anoito. Bien, adelante Liz, cuéntanos. Gracias, Steffi, por hacernos esa reseña y hablar de la carta a la portera de la Casa de la Magnolia, pues este dato ubica la carta perfectamente en 1918. ¿Qué carta va colocada después de esta en sentido cronológico y qué información nos ofrece? La siguiente carta es la que comúnmente llamamos la carta no enviada, que no es otra más que la que Candy le dedica a Terry tras saber sobre el éxito de Hamlet. ¿Cómo sabemos que esta carta corresponde a 1918? Primero tengamos en cuenta las cosas que Candy menciona. En primer lugar, el hecho de que compare su corazón vulnerable al pensar en Terry con un albaricoque maduro y a punto de caer al suelo nos hace pensar en el verano, especialmente en los meses de junio a agosto, pues durante este tiempo el albaricoque madura y cae naturalmente del árbol. Si Candy se siente identificada con esto al escribir la carta, es porque lo ha estado observando. Bien, con esto ya tenemos identificada una estación, y ahora comprobemos que cae en el año mencionado. Candy sigue diciendo que Hamlet sigue presentándose debido a la demanda del público y también menciona que ya se enteró de que Albert es su padre adoptivo, pero indica que siente que hay más secretos o misterios por descubrir respecto a Albert. Esto es una intuición que nos sirve para enterarnos de que aún no sabe que Albert es también el príncipe de la colina. Esto sucedería después de la inauguración del Hotel de los Lagan, que tuvo lugar un tiempo después del fin de la guerra. Pero durante la redacción de la carta no enviada no hay mención de que la guerra ya haya llegado a su fin. Y Candy sigue desconociendo que Albert es el príncipe. Gracias a estos hechos ubicamos la carta en el verano de 1918. Esa es, querido oyente, la propuesta del libro. Sin embargo, hay quienes han encontrado algún conflicto en esta fecha. Uno de ellos es si se podía viajar en ese año que fue cuando se desató la gripe española. Esto lo preguntan en vista de que la compañía presentará Hamlet en Inglaterra. La respuesta es que sí existían los viajes transatlánticos en medio de aquella pandemia, y aún prevalecen registros de esos viajes en páginas web. En ellas verás que la gente viajaba desde Nueva York hasta el puerto de Southampton en aquellos años. Si nos escuchas en Facebook, te dejaremos el enlace en los comentarios. Y si estás en YouTube, aparecerá en la caja de descripción, debajo de esta ventana de video. Aunque la historia real esté respaldando la cronología de 1918, lo más importante que se debe tomar en cuenta es que el libro no menciona la gripe española. Otra duda respecto a la presentación de Hamlet en Inglaterra es que si se podía viajar en plena guerra, ya que esta sí forma parte de la historia de Candy. Tengamos en cuenta lo que nos dijo Steffi sobre los últimos 100 días de la guerra, llamados Ofensiva de los 100 días. Estos comenzaron el 8 de agosto.
con un ataque sorpresivo planeado de parte de las fuerzas aliadas, dieron un ataque de tal magnitud que hicieron entrar en pánico a los alemanes, poniendo raíz a la retirada de su ejército. Esta situación desató el principio del fin de la guerra. Ahora, querido oyente, unamos las piezas de información. La primera es que Candy redactaría la carta no enviada en algún momento del verano. ¿Cuál sería ese? Aquí entran en juego los 100 días de ofensiva que comenzaron en agosto, o sea, en el verano de 1918. Quizá, aprovechando la euforia de aquellos días y con la certeza de que la guerra pronto llegaría a su fin, la compañía Stratford haya hecho arreglos para que Hamlet se presentara en Inglaterra. Pero en realidad, querido oyente, tengamos en cuenta que no sabemos con certeza cuándo llegaría a ser esa presentación. Puede ser que Terry viaje ese mismo año, pero al finalizar la guerra, es decir, después de noviembre de 1918. La otra pregunta es si la gente iba al teatro durante la guerra o durante la gripe. A esta interrogante la respuesta es sí. De hecho, hay otro registro en la web que así lo confirma. Y la coincidencia es que en ese año se presentó también Hamlet, el 4 de noviembre. También de esto te dejaremos un enlace. Por último, también se nos ha preguntado si hemos tenido en cuenta que en la versión japonesa dice, traducido al inglés, que Terry ha presentado un long run tras otro de Hamlet. Antes que cualquier otra cosa, tenemos que aclarar lo que esto significa. En términos teatrales, un long run es un tipo de presentación que no tiene una fecha límite de exhibición, pues es el público quien decide cuánto tiempo estará en cartelera. En otras palabras, la obra se presentará mientras tenga audiencia, y por eso no se sabe con certeza cuánto durará cada long run. Tomemos como ejemplo El Fantasma de la Ópera, que se está presentando en el Teatro Majestic de Nueva York desde el año 1988 hasta el presente, aún con la pandemia incluida. Ya tiene más de 30 años presentándose. Esto contrasta con otro long run titulado Lightning y que se presentó por 2 años, desde agosto de 1918 hasta 1921. Por eso te reiteramos que el tiempo en exhibición depende de la audiencia. En este caso, la traducción de Arechimanga es buena, pues dice que Terry representa a Hamlet en función tras función debido a la demanda popular. Y esto lo dice en tiempo presente, así que su long run no ha terminado. Como ves, no hay ninguna razón para mover esta carta no enviada del año 1918. Te reitero que independientemente de la historia real, hay que tener en cuenta que Candy solo sabe que Albert es el tío abuelo William, más desconoce que sea el príncipe, y esto es el indicativo del año de redacción de esta carta. Bueno, ahora Steffi nos llevará al final de la guerra y nos va a contar qué pasó con Candy. Adelante, Steffi. Gracias, compañera, por cederme el paso nuevamente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del conmemorativo STIR, el cual se realizó en Lakewood. No es lo mismo que funeral, y para esto es necesario repasar la carta al señor Brown, la cual se encuentra en la página 350 de la versión de Arechi. Candy dice lo siguiente: como ya sabe, no se me permitió asistir al funeral de STIR, pero me presenté de todas formas, aunque no entré a la iglesia. Como vemos, es muy diferente al conmemorativo. Y como Candy menciona en la carta que envía a la tía abuela Elroy, que las encontramos en la página 352 de la versión en español. He sentido la necesidad de agradecerle
haberme dejado participar en la reunión que organizaron en Lakewood para conmemorar a Steer. Por esto, querido oyente, no debemos confundir el funeral con el conmemorativo. Todos estos eventos se realizaron en años muy diferentes. Bueno, es todo de mi parte. Ahora veamos qué nos cuenta Liz para la finalización de este audio. Adelante, compañera. Bien, solamente me queda mencionar en referencia a 1918 que la carta a Franny Hamilton va al final de este año. Y Candy se sorprende gratamente porque su ex compañera recibiese una condecoración por haber ofrecido sus servicios como enfermera en la guerra. Se da cuenta de esto gracias a una nota de periódico que aún conserva. Querido oyente, si has seguido estos audios, te habrás dado cuenta que nos gusta terminarlos con alguna frase inspiradora que encontramos en el libro. Pero esta vez terminaremos con un dato interesante y al que no he dejado de darle vueltas. Volviendo al año 1917, en la retrospectiva que Candy menciona la participación de Terry en Hamlet, dice lo siguiente, hablando de la entrada que le envió Eleanor. Recital de otoño de la Compañía Teatral de Stratford. Luego se dice el nombre del director y por último el protagonista, Terence Graham. ¿Te das cuenta que esta obra es un recital? Como sabemos, un recital es una obra llevada a cabo por un solo artista. En este caso, el guión de Hamlet sería modificado para que Terry lo recitara en un monólogo. Y no sé tú, querido oyente, pero yo recibo con los brazos abiertos este nuevo regalo que nos ha hecho Mizuki. ¿Te imaginas? Terry en un monólogo. Bien, con esta reflexión, con esta revelación nos despedimos. Nos veremos en el siguiente audio.